¿Quién ganaría en un versus? ¿Mister Increíble de los Increíbles? ¿O Homelander de The Boys? En este video vamos a comparar a Mister Increíble con el Homelander de la serie de Prime Video, y también con el Homelander de los cómics originales. Pero hay que tener en cuenta que la versión de Homelander de DC es más fuerte que Mister Increíble. Pero una cosa es esa versión y otra la del cómic original. Empecemos. Lo primero hay que tener en cuenta el tamaño del Omnidroid V8, sabiendo que Mister Increíble mide aproximadamente 2 metros, y que la esfera del Omnidroid V8 es 2 Misters Increíbles de altura y 2 de anchura, siendo una esfera perfecta de 4 metros de diámetro, pero hay que tener en cuenta que por dentro hay hueco, pero cuando sus patas se meten para dentro se vuelve una esfera casi rellena por dentro de su mismo material. El metal más denso del mundo es el osmio, que pesa 22.59 toneladas por cada metro cúbico. Ya sabiendo esto, el Omnidroid V8 pesaría en ese caso 757 toneladas. Cuando Mister Increíble golpea al Omnidroid V8 y lo lanza a tomar por saco, crea un tiro parabólico en el que tarda 1.38 segundos en llegar, le lanza aproximadamente a 35 metros de distancia, y el ángulo de la trayectoria del vuelo es de 25 grados. La fuerza requerida es de entre 43.203 toneladas a 216.017 toneladas. Vemos cómo puede hacer repeticiones de press de banca con una locomotora ficticia, modelo 505 Metroville Union, inspiradas en el modelo real EMDF-7 de General Motors, que tiene un peso aproximado de 113 toneladas. Puede levantar una escultura rocosa de 15 metros de alto y 4 metros de ancho, que pesa alrededor de entre 180 y 250 toneladas. Para la siguiente hazaña hay que tener en cuenta el peso del Omnidroid V10, que su esfera tiene un diámetro de más o menos 15 metros, que cuando sus patas se meten para dentro crea una esfera casi rellena por dentro, que tiene un núcleo de energía, y que tiene un grosor de 1 metro de anchura, su peso sería de aproximadamente 39.915 toneladas, y vemos como Mister Increíble lo frena al instante mientras se dejaba caer con intención de aplastar, pero luego Mister Increíble lo levanta. Pero hay gente que piensa que no lo levanta del todo porque el Omnidroide se levanta a propósito, pero esto no es verdad porque si se levantara a propósito se levantaría mucho más, pero en lugar de levantarse a propósito se va levantando según Mister Increíble vaya levantándose. Hay que tener en cuenta que hay un superhéroe llamado Hypershock, que tiene una fuerza con la cual puede crear de un solo puñetazo un terremoto de nivel 6 en la escala de Richter, que esos son 64.344.093 toneladas generadas de un solo puñetazo, y si Mister Increíble es aún más fuerte, podría llegar a las 80 o 90 millones de toneladas. Eso podría demostrar que puede levantar los puentes más pesados del mundo, pero esto lo voy a descartar por ahora. Y por último quería mencionar una hazaña que a casi todo el mundo se le pasa por alto, y es que en la habitación de Mister Increíble tiene una revista de cuando levantó un submarino modelo Tifón, que es un submarino que existe en la vida real y que es el más pesado de la historia, teniendo un peso de 48.000 toneladas cuando está sumergido y 24.000 toneladas cuando navega en la superficie, pero vemos en la imagen que cae agua del submarino, que esa agua sirve para rellenarlo para poder navegar sumergido sin que flote, o bueno eso parece. Por lo cual Mister Increíble tiene una fuerza de más o menos 100.000 toneladas, pero según el lore explicado de antes tendría una fuerza de 80 millones de toneladas, pero lo descarto por ahora. Homelander le dice a May que si tiene un punto de apoyo puede levantar un avión Boeing 737 MAX 8, que pesa 82 toneladas, pero no lo hace porque el avión se cortaría en sus puntos débiles y que cuando vuela no puede usar toda su fuerza como cuando si tiene un punto de apoyo físico. Luego vemos que puede arrancar de un golpe suave la puerta de un avión, y estas aguantan una presión de 11 toneladas, por lo cual ya estaría demostrando una fuerza de 77 toneladas. Supers más débiles que él pueden atravesar paredes de la sala de reuniones de los 7, demostrando de entre 20 a 35 toneladas de fuerza, y destruyendo columnas de mármol, demostrando 14 toneladas. El Homelander del cómic puede agarrar un jet con una mano y lanzarlo a tomar por saco. Lo lanza a 15 metros de distancia, el ángulo de la trayectoria es de aproximadamente 10 grados, y el jet es un McDonnell Douglas F-15 Eagle, que pesa 12.7 toneladas, y para realizar esa hazaña hacen falta 185 toneladas. También vemos que puede atravesar sin apenas esfuerzo una armadura blindada,
que es invulnerable a las balas convencionales, y para ello tendría que viajar a como mínimo Mach 1.76 y si viaja a esa velocidad estaría ejerciendo una fuerza de 917 toneladas. En el cómic número 19 de The Voice, LM menciona a Higui que el clon de Homelander puede levantar hasta una docena de camiones de construcción, que varía bastante según el peso del camión, pero personalmente le pondría la fuerza de camiones de entre las 35 a las 44 toneladas. Pero, en el cómic número 20, vemos como mencionan que Homelander creaba publicidad con heroísmo falso donde sostenía un puente, que en realidad lo iban a demoler igual, pero aunque el heroísmo era falso, el levantamiento del puente era real, pero no sabemos qué clase de puente levantó, puede que un puente peatonal que suelen pesar de entre 450 a 650 toneladas, o un puente de carretera promedio que pesa unas 4.000 toneladas, o incluso puede que el puente de Brooklyn que pesa 15.000 toneladas, o puede que el maldito puente Berrazzano Narrows, que pesa 1.265.000 toneladas. O incluso el puto gran puente de Ayam Kunsan, que pesa 6 millones de toneladas. Pero siendo coherentes con lo mencionado de que puede levantar hasta una docena de camiones de construcción, suponiendo que es más o menos el máximo de su fuerza, vamos a suponer que puede levantar el máximo de peso de camiones de construcción multiplicado por 3, que son 21.600 toneladas, siendo capaz de levantar perfectamente el puente de Brooklyn. Por lo cual ya sabemos que el Homelander de Prime Video tiene una fuerza de 100 toneladas, y el del cómic original tiene una fuerza de 25.000 toneladas. Este punto se lo doy a Mr. Increíble, porque aunque el Homelander del cómic pueda levantar por 3 veces a una docena de camiones de construcción de 600 toneladas por camión, sigue siendo inferior en peso a un submarino tipo tifón cuando está en la superficie. Por lo cual en mi opinión Mr. Increíble es más fuerte. Para empezar vemos que Mr. Increíble puede reaccionar y predecir los ataques del Omnidroide V8, e incluso puede esquivarle después de ser golpeado, puede reaccionar a los ataques de Elastigirl, puede reaccionar a los láseres de su hijo Jack, que son láseres que un humano normal puede reaccionar, por lo cual si Soldier Boy que no tiene el poder de la supervelocidad como tal, puede reaccionar a la visión de calor de Butcher, que es una visión de calor equivalente a la de Homelander, Mr. Increíble también puede reaccionar a su visión de calor. Pero algunos argumentaréis que no puede porque no pudo en más de una ocasión reaccionar a la energía del punto cero de Síndrome, pero ni siquiera Dash puede esquivarla, y para saber a qué velocidad va Dash, vemos que cuando huye de las naves de los soldados de Síndrome parece correr a 650 km por hora, sobre todo cuando corre sobre el agua. También vemos que es muy rápido esquivando y golpeando. Y no voy a meter el anuncio de Dash donde llega en segundos a la muralla china, porque que yo sepa no es canon del lore, salvo que me lo refunten con argumentos. Pero en la escena de la sala de la terminal no es capaz de esquivar una bola que anula su fuerza o no sé qué, pero en los cómics puede vencer a la supervelocidad de Dash, así que creo que su velocidad de combate haría que no esquive todo el rato la visión de calor de Homelander, pero la aguantaría y la evitaría varias veces. Vemos cómo corre a una velocidad totalmente sobrehumana cuando huye del Omnidroide V8, que es una velocidad aproximada de 200 km por hora, por lo cual si Black Noir puede huir parcialmente de Homelander y evitar su láser con acrobacias pues bueno, Mr. Increíble también puede. Concluimos que Mr. Increíble tiene una velocidad de combate de aproximadamente 50 metros por segundo, y una agilidad de 200 km por hora. En The Voice Diabolical, Homelander puede moverse a una velocidad la cual un ser humano puede ver, puede ser atrapado por la visión de calor de Butcher, que Soldier Boy puede reaccionar, y cuando combate cuerpo a cuerpo nunca usa la supervelocidad, eso es porque no puede verlo todo lento como si puede verlo a Train, pero cuando vuela se vuelve tan rápido como a Train, pudiendo perseguirlo a su misma velocidad. Y a Train puede viajar a solo un poco más que la velocidad del sonido. Pero, entonces ¿cómo coño es posible que pueda llevar a la parodia de Elon Musk al espacio y volver en 2 segundos con 50 milésimas, aunque multipliques la velocidad de A-Train por 10? Es imposible recorrer el mínimo de atmósfera en ese tiempo, es como en los archivos de Síndrome que le pone a Mr. Increíble que puede levantar hasta las 55 toneladas, pero luego levanta un submarino tifón, vaya mierda de investigación incoherente. Pues le pongo Mach 11 porque si no es todo incoherente.
En el cómic se nos menciona que A-Train puede ir a Mach 3, y Homelander es más rápido que A-Train, por lo cual eso ya le da una velocidad de Mach 9, pero en el primer cómic se nos menciona que pueden viajar más rápido que los taquiones, que son partículas hipotéticas que son más rápidas que la luz, por lo cual eso nos da una velocidad de veces la velocidad de la luz, jajajaja me lié al igual que con el de la serie, pero si puede llegar al sol para nadar en él, suponiendo que llega a él en media hora, en ese caso puede viajar a una velocidad de Mach 244, lo cual sí sería rápido, pero voy a suponer que esta hazaña es solo de agilidad y no de velocidad de combate. Así que concluimos que el Homelander de Prime Video tiene una velocidad de combate de 50 metros por segundo, y que más o menos por lío tiene una agilidad de Mach 11, y el Homelander del cómic tiene una velocidad de combate de más o menos Mach 9, y su agilidad de vuelo que si puede viajar al sol en media hora es de 244, pero si solo es 3 veces de rápido que A-Train tiene una agilidad de Mach 9. Así que es obvio que le doy este punto a los dos Homelanders, aunque en la velocidad de combate de la serie le puedo dar la ventaja a Mr. Increíble. Puede aguantar el impacto de un tren elevado que viaja a 88 km por hora, deja de ejercer fuerza a los 6.35 segundos, y el tren se para a los 11.9 segundos, lo aguanta sin dejarlo inconsciente y sin dejarlo sin ningún rasguño, y varios minutos después lo vemos tan normal como si nada, como si no hubiera pasado nada. Para saber esta hazaña, hay que saber cuánto pesa el tren y a qué velocidad iba, y según el peso del tren, si tiene 9 vagones y estaba más o menos lleno pesaría casi 500 toneladas, por lo cual estaría aguantando impactos de 190 y 1.95 toneladas. Cuando recibe un impacto con una roca lanzada por el Omnidroide V8, sabiendo que la roca pesa unas 30 toneladas, que recorre 15 metros cuando choca con Mr. Increíble, que el ángulo de la trayectoria es de 0 grados, y que tarda 0.26 segundos en llegar a Mr. Increíble, estaría aguantando impactos de entre 1.357 toneladas a 17.648 toneladas. Puede recibir un intento de desmembramiento sin problema y arreglándole la espalda, puede recibir descargas eléctricas muy potentes, pero quien piense que son pocas, aquí vemos que recibe 100.000 voltios de electricidad. Puede recibir el ser lanzado a una oficina, puede ser golpeado con las miles de toneladas de fuerza del Omnidroide V10, puede recibir la caída de una zarpa del Omnidroide V10, para colmo puede recibir en toda su puta cara un disparo de un camión que dispara ráfagas de plasma, y para que os hagáis una idea de la temperatura de las ráfagas de plasma que pueden tener un camión de su tamaño, pueden como mínimo 20.000 grados, y como máximo 100 millones de grados, pero luego parece preocupado cuando se acerca a la lava XD, y luego recibe una puñalada del Omnidroide V8 que le deja con un pequeño corte. Hay que tener en cuenta que Universal Man tiene el poder de hacerse tan denso como un agujero negro, y que Mr. Increíble es casi o igual de indestructible que Universal Man. Antes he mencionado que el osmio es el material más denso del mundo, pero es imposible que el Omnidroide aguante un solo puñetazo de Mr. Increíble sin que se abra el acero, lo cual los Omnidroides deben de estar hechos de un metal ficticio como el vibranium o el adamantium, porque Mr. Increíble deja claro que es imposible perforarlo salvo que se lo haga a sí mismo. Hay que tener en cuenta que un agujero negro es el cuerpo más denso del universo, y se estima que tiene una densidad infinita, por lo cual una explosión de una bomba de hidrógeno no sería nada en comparación con un agujero negro, por lo cual Universal Man es tan indestructible como Mr. Increíble, y Mr. Increíble tiene la resistencia o estamina al máximo de su barra, aunque si está en baja forma la tiene limitada. Por lo cual Mr. Increíble tendría una durabilidad de nivel ciudad como mínimo, y según la ANS, tendría una durabilidad de nivel agujero negro. Homelander es prácticamente invulnerable a las balas convencionales. Puede sobrevivir sin ningún rasguño al impacto telequinético de un vagón y una tapada de escombros, lo cual estaría sobreviviendo a impactos de entre 285 a 479 toneladas. Cuando se inyecta el V1 deja de envejecer. Cuando era niño sobrevivió a un horno industrial sin que la piel se le quemara, pero provocándole un dolor insoportable que le hizo gritar y llorar de dolor, y si en poco más de 20 segundos mata y deja calcinada a una persona normal, sabiendo el tipo de horno grande, entonces sobrevivió a temperaturas de entre 760 a 1000 grados. Se puede calentar su propia piel para ablandarla a un punto en el que pueda inyectarse el V1, y para ablandar piel orgánica hiperdensa que aguanta impactos de 500 toneladas, harían falta de entre 400 a 500 grados.
En la serie de Luke Cage hacen lo mismo cuando a Luke le disparan con balas Judas, para extraerle las balas tuvieron que hornearle como a un pollo frito, y al final para poder extraérselas tuvieron que hacérselo a una temperatura extrema, pero vemos que como mínimo hace falta más de 125 grados de calor, y técnicamente Homelander según estos datos no podría sobrevivir a una bomba de hidrógeno, porque si le provoca dolor 1000 grados imagínate 300 millones de grados, pero puede sobrevivir a la radiación de la explosión cuando recibe uranio en la cámara a prueba de supers. Y puede sobrevivir a una explosión de una planta química sin que se le queme la piel. Una explosión de este calibre tiene un epicentro de entre 1500 a 3000 grados de calor y una potencia equivalente a 1000 toneladas de TNT. Aunque es cierto que un ser humano normal, si no recibe la explosión directamente puede sobrevivir. En el cómic tuvieron que ponerle cerca de una bomba nuclear cuando era niño porque es lo único que le puede matar, pero no se plantean a usarla porque causaría muchos problemas a la empresa de Aboug, y que cuando entre comillas apareció como un nuevo superhéroe, tuvieron que pegarle una bomba de hidrógeno en su cuerpo por desconfianza a que se rebelara. Es obvio que aunque pueda nadar en el interior del Sol que está a 7 millones de grados, entonces una bomba de hidrógeno que está a 20 veces la temperatura del núcleo del Sol, Homelander no sobreviviría si la recibe en toda su puta cara. Por lo cual el Homelander de la serie tendría una durabilidad de nivel edificio pequeño, y el Homelander del cómic al ser su durabilidad del mismo nivel que su fuerza tendría una durabilidad de nivel bloque de ciudad. Es cierto que aunque no sé si Mr. Increíble envejece, o el Homelander del cómic envejece también, pero el Homelander de la serie con el V1 se vuelve inmune al envejecimiento y superaría en estamina a Mr. Increíble, pero en indestructibilidad corporal Mr. Increíble supera por mucho al Homelander de la serie, y el del cómic aunque siga siendo inferior a Mr. Increíble podría rivalizarle, pero el punto por lo general se lo lleva Mr. Increíble. Mr. Increíble tiene muy buena puntería y precisión cuando lanza objetos, además que es muy bueno infiltrándose en una base avanzada de Síndrome, demostrando que tiene la Battle IQ de un espía, es muy bueno camuflándose del chip rastreador de Síndrome, en cuerpo a cuerpo pudo vencer al Omnidroide V8 estando en baja forma después de no haber entrenado el cuerpo a cuerpo en 15 años, usando la mezcla de inteligencia y fuerza bruta, y recordemos que la versión 8 del Omnidroide estaba diseñada con la experiencia de haber usado versiones anteriores para matar a una generación casi entera de supers, y recordemos que Síndrome de niño ya se sabía de sobra cómo combatía Mr. Increíble. Al final con su experiencia descubre cómo derrotar a la versión 10 del Omnidroide y que según la ANS, Mr. Increíble tiene una inteligencia aceptable. Por lo cual Mr. Increíble tiene un intelecto de nivel maestro estratega, y un nivel de combate de nivel maestro. El problema de la inteligencia de Homelander es que al haberse criado en un laboratorio aislado, lo único que tuvo que desarrollar fue su fuerza al realizar pruebas para comprobar su durabilidad, y de niño nunca tuvo que ser desafiado intelectualmente, aunque sus pocas hazañas de inteligencia son darle en secreto el compuesto V a terroristas para forzar la inclusión de supers en el ejército de Estados Unidos, y leer los puntos débiles de los demás para chantajearlos o forzar su lealtad, cosas que un humano promedio puede hacer, y encima tiene la puntería de un humano normal a diferencia de Mr. Increíble. Pero es más o menos un buen luchador, pero cada vez que lucha a sus adversarios siempre son más débiles que él en cuanto a fuerza bruta, y aunque de niño sí tenía que luchar en el laboratorio, cuando pierde los poderes, y viene alguien con más fuerza bruta que él se lo terminan papeando. Es cierto que aunque el Homelander del cómic tenga la inteligencia suficiente para engañar a Maeve para que ella se tape los ojos y quien le acabe penetrando sea Black Noir en lugar de él, sigue siendo una inteligencia promedio como máximo, y al combatir contra Maeve la derrote sin esfuerzo, sigue siendo una hazaña escasa de nivel de combate, y cuando lucha contra su clon termina muriendo, puede que con daños graves al clon, pero muere. Por lo cual le daría al Homelander de la serie un intelecto poco más que promedio y un nivel de combate callejero, y al Homelander del cómic un intelecto promedio y un nivel de combate principiante. Es obvio que este punto se lo lleva Mr. Increíble, pero aún así no significa que Homelander no le pueda dar pelea en cuerpo a cuerpo. En el archivo de la ANS, Mr. Increíble tiene un hack que le permite sentir el peligro inminente, y aunque a veces sí le funciona como cuando detecto una bomba en el edificio, o cuando detecto a Elastigel en el salón, a veces es nerfeado cuando la tableta explota, o cuando solo ve pruebas de que el Omnidroide V8 estaba allí pero no lo sentía, o cuando la segunda vez que está en la isla no detecte al Omnidroide V9 aunque solo lo oiga un poco.
Concluyó que Mr. Increíble solo tiene el hack de sentir el peligro inminente, aunque no sea tan efectivo como el de Spider-Man. Por otro lado, Homelander puede volar, tiene sentidos como el oído y el olfato mejorados, tiene una visión de rayos X, que le permite ver a través de las paredes como si no estuvieran allí, pero no puede atravesar el zinc, y por supuesto tiene la visión de calor, y para saber a cuántos grados pueden producir vemos que puede cortar un avión casi al instante, lo que necesitaría una temperatura de más o menos 2200 grados, y si la visión de calor de Butcher es la misma, y con ella puede calentar el escudo de Soldier Boy, que para aguantar 2200 grados, pero dejándolo rojo al otro lado, tendría que estar hecho de molibdeno, que puede aguantar como máximo 2623 grados. La diferencia del cómic es que su visión de rayos X están limitados, haciendo que sea más una radiografía, y también tiene el poder del super grito que hace estallar oídos humanos, y su visión de calor es millones de veces más potente porque puede calcinar el brazo de su clon. Aunque es cierto que si Mr. Increíble tiene una densidad de un agujero negro, no debería afectarle tanto como al clon de Homelander. Por lo cual el Homelander de la serie tiene rayos X, que lo único que no puede atravesar es en zinc, sentidos mejorados, vuelo, y una visión de calor de 2200 grados. Y el Homelander del cómic tiene rayos X tipo radiografía, sentidos mejorados, super grito, vuelo, y una visión de calor de 100 millones de grados. Es obvio que Homelander tiene una lista de hacks más completa que Mr. Increíble. Estas son las características físicas de los dos personajes. Mr. Increíble mide 2 metros 5, tiene un peso de 159 kilos, y tiene una edad de 40 años. Homelander de la serie tiene una estatura de 1,80 metros, pesa 82 kilos, y al final de la serie tiene 45 años. El Homelander del cómic tiene una estatura de 1,90, pesa 104 kilos, y al final del cómic tiene 51 años. El Homelander de la serie no tiene oportunidad en un mano a mano contra Mr. Increíble, porque aunque su vuelo a altas velocidades y su visión de calor prolongarían la pelea, duraría poco porque Mr. Increíble solo tendría que pegarle un solo puñetazo y de esta Homelander no se salva. En cambio con el del cómic sí podría ser una pelea larga, porque su visión de calor podría dañarlo aunque no sea tan efectiva como lo es en su clon, podría usar eso combinado con su vuelo y de esa manera podría ganar a Mr. Increíble, pero si es cuerpo a cuerpo directo lo único que tendría que hacer Mr. Increíble sería agarrarlo con su mano gigante y empezar a golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Por lo cual aunque al Homelander de la serie le demos ventaja no tiene nada que hacer contra Mr. Increíble y sería el perdedor, pero el Homelander del cómic tiene mucha más ventaja aunque no sea ningún estratega como lo es Mr. Increíble, pero lo puedo dejar en un empate porque depende de qué estrategia use Homelander. Comenta tu opinión si has llegado hasta aquí, y nos vemos en el próximo video. Adiós.